UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esencia y expresión de la cultura. En este momento hace su entrada nuestro distinguido conferencista del día de hoy. Y la comunidad académica de la Universidad Popular, en el marco de las actividades de abril, mes de la educación popular universitaria, agradece a todos ustedes su presencia en este día tan especial para nuestra casa de estudios. Es especial porque está con nosotros el gran escritor y novelista histórico, don Francisco Martín Moreno, para quien pido un caluroso aplauso. Uno de los historiadores más reconocidos en todo nuestro continente. Le acompañarán en la mesa de honor, en representación del gobernador constitucional del Estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, el licenciado José Tomás Carrillo Sánchez, subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz. En representación del secretario de Educación del Estado, licenciado Adolfo Mota Hernández, el licenciado Urbano Bautista Martínez, director general de Educación Superior de la Secretaría de Educación. Nos acompaña el presidente y director general del diario AZ, contador público Óscar Rodríguez Hernández. Y por supuesto, nuestro guía, el doctor Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Como primer número, quiero ceder el uso del micrófono al contador público Óscar Rodríguez Hernández, quien realizará la presentación de nuestro conferencista. Muy buenos días. Muy buenos días. Es muy grato y además es un honor estar aquí con ustedes, con este auditorio lleno de jóvenes estudiantes y estudiosos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Felicito obviamente a nuestro invitado de honor, al conferencista, el escritor, analista, politólogo, Francisco Martín Moreno. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta celebración tan importante para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y obviamente también es una oportunidad para felicitar al maestro Guillermo Zúñiga Martínez, a quien todos ustedes conocen y que tengo el honor de su amistad, de disfrutar de su amistad, y supe con anticipación cuando él era el director del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, de este gran proyecto que fue construyendo una realidad de muy pocos años, que sin embargo ha dado respuesta a un grave problema que tenía el Estado de Veracruz, que era el de la educación para muchas personas, para muchos jóvenes, para muchos adultos que no habían tenido manera de encontrar un camino para un estudio universitario. El maestro Zúñiga, con creatividad, pero más que nada con mucha determinación, ha logrado que ese proyecto sea una realidad, y no solo para los veracruzanos, sino que lo ha extendido a otros estados de la República e inclusive más allá de nuestro país. Felicidades, maestro Zúñiga, porque lo que usted ha hecho con todas las personas que lo acompañan en su equipo es una labor que no encontramos comparación con otra similar, cuando menos en el estado de Veracruz. Pero entremos en materia. Está con nosotros, a quien quieren ustedes escuchar, Francisco Martín Moreno, primero, después y siempre un escritor. Un escritor
que busca en las raíces históricas de nuestro país lo que hemos sido y mediante ello explicar qué somos con nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestras grandes limitaciones. Francisco Martín Moreno empieza a escribir en los años 80, después de haber cursado la carrera de abogado. Siente y expresa una gran pasión por la historia de México. Su primer libro, México Negro, el cual publica en 1986, hace ya más de 26 años. México Negro. México Negro sorprende por la manera en que trata él la historia de nuestro país, por la manera en que él le quita la vestimenta de bronce a los héroes y los convierte y los muestra como seres humanos, como personas con pasiones, con escrúpulos, pero también con grandes limitaciones. Así va narrando él en sus novelas lo que ha venido pasando en México, pero lo que ha venido pasando en México no de acuerdo a la historia oficial, sino más allá de ella, alumbra, ilumina el lado oscuro de la historia de nuestro país. Los títulos de Francisco Martín Moreno son ya 17 en su bibliografía. Cicatrices al viento, que publica en el año 1989. La disculpa, en donde mucho antes de ahora un famoso documental que trata de explicar la problemática de la educación en México, ya hace más de 20 años Francisco Martín Moreno hace un análisis a fondo de la problemática educativa de México. La respuesta, en el cual hace una crítica al sistema político de nuestro país, los mexicanos a contraluz, cartas a un mexicano, México sediento, las grandes traiciones de México, México secreto, México mutilado, México ante Dios, México acribillado y los tres últimas obras, Arrebatos carnales. Es también un reconocido periodista y analista político. Francisco Martín Moreno, a los que hayan leído alguna de sus obras, entenderán que lo que digo es poco para presentarlo. Y a los que no han tenido la oportunidad de leerla, se han perdido de algo que fácilmente pueden reparar, porque aquí inmediatamente hay libros a su disposición. Vale la pena leer a Francisco Martín Moreno porque es una lectura que va a la conciencia de lo que somos los mexicanos. Muchas gracias y con ustedes Francisco Martín Moreno. ¿Puedo hablar de allá? No, de allá. ¿Se puede? Yo prefiero. Vamos a poner esto. ¿Qué tal? Bueno, pues muy buenos días. Me encanta estar con ustedes y sobre todo agradecerle a mi querido maestro Guillermo Zúñiga la invitación que me hizo para venir a conversar con los que quieran escucharme. Quiero decirles que lo primero que me pasó al llegar aquí a Jalapa fue ver la cantidad de jardines que tienen, la paz que hay en la ciudad, ¿no? Porque yo pensaba decirles a todos mis amigos chilangos que se pidieran venir aquí, pero mejor no. Bueno,
quería decirles que en realidad los mexicanos somos lo que recordamos. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué recordamos? ¿Qué recordamos si no perdemos de vista que el año pasado entraron a la escuela 2.800.000 niños? De los 2.800.000 niños, según dice el INEGI, el 52% de esos niños van a abandonar la escuela antes de terminar la primaria. 52%. De esos 2.800.000 niños, según también dice el INEGI, solamente el 2% se va a recibir. Imagínense ustedes, de 2.800.000, solo 56.000 niños, 56.000 jóvenes van a tener un título profesional. Aquí está el origen de la tragedia en este país, que comenzó con la conquista de México. ¿Por qué comenzó con la conquista de México? Porque si ustedes me lo permiten la expresión, durante el Imperio Azteca, en cada calpulli había una escuela. No existía el analfabetismo en la educación precolombina, en la educación azteca. ¿Cuándo comienza el desastre? Cuando se logra la conquista de México, y esta conquista de México implica la destrucción del calpulli, la destrucción de la escuela, para que surgiera la encomienda. Y al surgir la encomienda, en lugar de escuelas, instalaron iglesias. Este fue el principal problema, porque cuando llega Iturbide al poder en 1822, en México hay 98% de analfabetos. 98%. La mayor parte, inmensa mayoría de la nación no sabía ni leer ni escribir. Y aquí comenzó esta carga tremenda que lamentablemente no hemos podido superar. Entonces, sí, es importante no perder esto de vista, porque ahí comenzaron todos los problemas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Mexicana fue la encargada de educar a todos los estudiantes durante los 300 años de la colonia. ¿Qué sucedió? Que educó a los hijos de los españoles, educó a los hijos de los militares, fundamentalmente a los criollos, pero a los indígenas, a la nación en su conjunto, no la educó. Ahí tenemos una de las grandes responsables de esta catástrofe que estamos padeciendo, porque hubiera sido fundamental que tuviéramos 98% de analfabetos y no un 98% de alfabetos y no de analfabetos, que fue lo que sucedió después de la conquista de México. Yo creo que si comenzamos por estudiar y por reconstruir la historia de la educación en el país, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo desaparece la escuela con el calpulli, y ahí comienza el gran drama nacional que, bueno, pues que nos preocupa a todos los mexicanos. Pero no solamente eso, yo creo que es importante recordar que toda la inestabilidad política que tuvimos durante todo el siglo XIX fue también consecuencia de lo mismo. Porque, ¿qué fue lo que sucedió? Que si ustedes comparan, por ejemplo, y yo no soy religioso, no tengo ninguna... Muchas gracias. No soy religioso, pero sí me fijo en algunas otras religiones distintas a las católicas. Por ejemplo, la educación protestante, la religión protestante establece que toda aquella persona que se quiera salvar tiene que leer la Biblia. Quien no lee la Biblia no se salva. Y aunque parezca una perogrullada, es importantísimo salvarse. Por ello es que hay religiones que alientan a la alfabetización, como fue la religión protestante, pero hay otras en donde no se invita a la alfabetización con todas sus consecuencias. Entonces, el siglo XIX fue un siglo muy complejo, porque arrancamos, como todos ustedes saben, con la independencia, que dura 11 años. Después vienen invasiones españolas, francesas, norteamericanas, que nos mutilan la mitad del territorio. Después vienen las guerras intestinas, como la Guerra de Reforma. Después tenemos la intervención francesa. Total que y llegamos al Porfiriato que, entre otras razones, cuando se va Porfirio Díaz, bueno,
cuando afortunadamente largamos a Porfirio Díaz del poder, deja en México un lastre de 85% de analfabetos. Esto es a principios del siglo XX, un país con 85% de analfabetismo. Ahí está el origen de nuestros males, en la ignorancia, en la incapacidad de generar recursos, en la resignación que es tan pavorosa y tan perjudicial para todos nosotros. Si partimos del supuesto de que apenas en el gobierno de Álvaro Obregón en 1920 se empiezan a construir 1000 escuelas al año con Vasconcelos, ahí comienza el verdadero despegue de la educación mexicana. Pero estamos hablando a escasos 100 años, cuando en Estados Unidos se publicaba un libro que se llama La cabaña del tío Tom, se podían leer aproximadamente 500,000 de ejemplares de La cabaña del tío Tom. Hoy en día, vender 500,000 de ejemplares no se puede lograr ni siquiera con unidades de penicilina en nuestro país. ¿Por qué? Si ustedes ven, aunque vayamos orientándonos hacia la modernidad, hoy en día dicen las encuestas que los maestros mexicanos leen 1,5 libros al año. 1,5 libros al año, dentro del que está incluido el libro de texto gratuito. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros maestros lamentablemente no leen. Obviamente no se puede generalizar esta aseveración, porque yo conozco muchos maestros, entre los cuales están aquí presentes varios de ellos, que son ávidos lectores, pero estoy hablando de una encuesta a nivel nacional, y en esta encuesta a nivel nacional pues es inequívoca. Entonces, si los que les tienen que enseñar a leer a los alumnos no les gusta leer, difícilmente se va a transmitir esta realidad. El año pasado me invitaron a dar una plática al Tecnológico de Monterrey, al TEC, el campus Monterrey. Y entonces los muchachos estaban muy agresivos, y entonces yo les dije a ellos, a ver, ¿quién de todos ustedes está de acuerdo en que México sea anexado a los Estados Unidos? Todo México. Se hizo un silencio tremendo en la sala porque nadie quería decir, pues yo estoy de acuerdo con que México se anexe a Estados Unidos. Pero de repente uno levantó la mano y dijo, yo estoy de acuerdo en que México se anexe a Estados Unidos. Y le dije, bueno, ¿y por qué estás de acuerdo? Pues porque en Estados Unidos se vive a todo dar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se vive a todo dar? Pues mire usted qué coches tienen, qué avenidas tienen, qué universidades tienen, qué edificios tienen, qué seguridad tienen. Bueno, en fin, una gran cantidad. ¿Y por qué crees que tienen todo eso? Bueno, pues tienen todo eso porque tienen mucho dinero. ¿Y por qué tienen mucho dinero? Pues tienen mucho dinero pues porque tienen grandes universidades. Entonces ya lo interrumpí porque vi que se estaba haciendo bolas con tanta respuesta, y le dije, a ver, el promedio de estancia de los estudiantes ingleses, franceses, coreanos, japoneses, canadienses, australianos en la biblioteca es de 4 a 5 horas diarias. Ese es el tiempo que pasan los estudiantes en la biblioteca en los países desarrollados. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la biblioteca?, le pregunté yo a este que quería que México se anexara, y dijo, pues yo paso 5 horas diarias en la biblioteca. Y sus compañeros empezaron a chiflarle y a decirle, bájale. Dice, entonces, ¿cuántas? Pues 4, le chiflaron sus compañeros. Bueno, 3 horas diarias le chiflaron sus compañeros. Bueno, 2 le chiflaron sus compañeros. Hasta que dijo, bueno, confieso, no paso ni 1 hora diaria en la biblioteca de la universidad, del TEC. Entonces le dije, bueno, entonces queda claro que si hubiera una anexión, tú no tendrías los conocimientos, porque es una sociedad de la norteamericana muy competitiva, y si tú no tienes los conocimientos, a lo único que podías aspirar si hubiera una anexión es a barrer, porque no tienes los conocimientos, y en una sociedad como esa el pez grande se come al chico. Entonces vas a pasar muy mal rato si hubiera una anexión, cosa que por supuesto nadie desea, pero lo importante es ver cómo en otras latitudes la cantidad de horas biblioteca que tienen los estudiantes es la gran diferencia a la hora de la cristalización de los estudios, porque la evidencia es incontestable. A mayor nivel de conocimientos, mayor ingreso; a menor nivel de conocimientos, menor ingreso.
Y si partimos del supuesto que el 52% de los estudiantes de primaria de este país abandonan la escuela antes de terminar la primaria, pues está claro que están abandonando su futuro. Si es uno, no pasa nada, pero si son 52% de niños que abandonan la escuela, 52% de jóvenes están abandonando la suerte de este país. Y el deterioro de este país se ve con salir a la calle cuando vemos el desastre, el desorden en el que estamos viviendo. Entonces, por eso creo yo que una universidad como la actual, esta universidad popular a la que ustedes asisten, me parece que es un privilegio y además un ejemplo a seguir en todo el país. Porque en la misma medida en que nos eduquemos, en la misma manera en que tengamos más conocimientos, tendremos más ingresos, y al tener más ingresos estaremos rescatando a la gente de la miseria, y de la misma manera que rescatemos a la gente de la miseria, estaremos apagando bombas de tiempo, y mientras más bombas de tiempo apaguemos, porque en este momento tenemos 50 millones de bombas de tiempo, que son los 50 millones de mexicanos que están en la miseria, pues más rápido podremos reconstruir este país. No perdamos de vista una cosa que me parece muy importante. En 1950, 40, 50, éramos 20 millones de mexicanos. En 60 años, o sea, nada, que es 60 años, sextuplicamos la población. En lugar de que fuéramos, pues a lo mejor 40 millones de mexicanos, que le habíamos duplicado a la población nacional, la sextuplicamos. En lugar de 20 millones, estamos cercanos a los 115 millones de mexicanos. Esta explosión demográfica fue terrible. ¿Por qué? Porque no se pudieron construir la cantidad de pupitres que se necesitaban, no se pudieron construir la cantidad de escuelas que se necesitaban, ni de hospitales, no se pudieron tener todos los empleos que requería el país. La marea humana, esta explosión demográfica nos devastó, nos aplastó, nos superó y bueno, ahí están las consecuencias. Por ello es que me costaba tanto trabajo a mí, y me sigue costando mucho trabajo, que existan instituciones mexicanas que todavía se opongan al cuidado para impedir los embarazos y a una educación sexual propia que no impida el placer, el disfrute y el goce, pero que también se permitan todo género de reglas precisamente para impedir la proliferación de niños. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, un alcalde que se llama Giuliani, él dijo que, y esto es importantísimo, que él había acabado con la delincuencia en el estado de Nueva York porque había impuesto una política que se llamaba tolerancia cero. Hasta que salió un matemático de la Universidad de Chicago y le dijo al señor Giuliani, señor Giuliani, usted es un mentiroso. Y le voy a decir por qué es un mentiroso. Porque en el estado de Nueva York, en el año de 1972, la Corte autorizó la suspensión del embarazo en cualquier momento, siempre y cuando no hubieran pasado 120 días, se hubiera producido el embarazo en las condiciones que hubiera sido, por un descuido, por una violación, por cualquier razón que ustedes quieran. A partir de ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? Se disparó, pero exponencialmente, los legrados y los embarazos, pero al mismo tiempo, después de estos 20 años en que dice este maestro de la Universidad de Chicago que dejaron de nacer niños rencorosos, niños indeseados, niños resentidos, niños antisociales, cuando dejaron de nacer estos niños que eran abandonados en las escuelas, eran abandonados en las bancas públicas, eran abandonados en las bancas de las iglesias o en la misma calle, cuando dejaron de nacer estos niños no deseados, bueno, ¿qué pasó? Que al mismo tiempo que se disparaba la curva de la suspensión del embarazo, se desplomó 25 años después la curva de la delincuencia. ¿Por qué? Porque en los niños no deseados, en los niños abandonados, en los niños expósitos, existe este resentimiento social. Por eso cuando ustedes ven ahora que a estos delincuentes que asesinan, que roban, que ya para qué les voy a contar lo que hacen, les han preguntado las antropólogas, las sociólogas, las psicólogas, oiga, ya en la cárcel, ¿cuál es el nombre de su madre? No, pues no sé, por supuesto que no saben, ¿no? ¿Y cuál es el nombre de tu padre? Pues tampoco sé el nombre de mi padre. ¿Y hasta qué año estudiaste? No, pues nunca estudié.
Entonces ahí, si ustedes lo ven, si no conocen el nombre de su madre, ni el nombre de su padre, y tampoco estudiaron en ningún momento de su existencia, y con dificultad saben cómo se llaman, y si saben cómo se llaman, escriben su nombre con falta de ortografía, ahí está el origen de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, en que la educación nacional ha fracasado. En términos generales podría yo decirles que la educación nacional ha sido un invernadero solamente en el que se ha desarrollado la mediocridad. Si la educación nacional no hubiera fracasado, no tendríamos 50 millones de mexicanos sepultados en la miseria. Si existe 50 millones en la miseria de nuestros compatriotas, es porque la educación fracasó. Entonces, tenemos que hacer ese cambio vertiginoso tal y como se está haciendo en una universidad popular. Por eso cuando mi maestro Zúñiga me invitó a venir a hablar con ustedes, yo vine encantado, porque este es el ejemplo de lo que tenemos que hacer en el país. La educación impacta de manera directa en el ingreso, y entonces que aquí en esta sala haya muchas personas que trabajan y al mismo tiempo estudian, porque saben la importancia de tener un título académico, de tener conocimientos, y para romper este círculo infernal de la miseria, pues para mí fue muy halagador, y fue una de las razones que me convencieron de venir aquí a platicar con ustedes y a contarles lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando nos enseñan la historia oficial, que es muy traumática, nos hablan, por ejemplo, todavía hasta la fecha, de la noche triste. ¿Cómo es posible que nos sigan diciendo de la noche triste cuando fue la noche en que los aztecas le ganaron a los españoles y los medio mataron? Tenía que haber sido hoy en día la noche de la alegría, la noche del triunfo, la noche del éxito, pero no, sigue siendo la noche triste, lo cual nos acompleja, lo cual nos mutila y nos hace muchísimo daño. Porque todavía nos decían nuestros maestros en la primaria que los aztecas estaban tan acomplejados con los españoles que pensaban que el caballo y el jinete eran una sola figura divina, lo cual era una falsedad realmente tremenda, porque en la noche triste vemos cómo los aztecas bajaron del caballo a los españoles y le rompieron la cabeza a marrazos. Y bueno, entonces, ¿cuál deidad? ¿Cuál que nos cambiaban el oro por espejitos, como si los aztecas no supieran lo que era eso cuando tenían el tesoro de Axayácatl? Si tenían un tesoro es porque sabían la importancia del metal y sabían la importancia de las joyas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible si eran 250 españoles que llegan al Valle de México, de los cuales 43 eran de a caballo? ¿Cómo es posible que le hayan podido ganar la conquista de México a 280,000 caballeros águila que habían sido estudiados en el Calmecac, en la gran escuela militar de los aztecas? ¿Cómo 250 españoles le iban a ganar a 290,000? No nos lo dijeron, y esto nos acompleja muchísimo. Entonces, claro, cuando uno estudia la historia y vemos cómo Hernán Cortés había venido en contra de la voluntad del gobernador Velázquez de Cuba a México, y Hernán Cortés estaba comunicando directamente con Carlos V y le estaba mandando sus famosas cartas de relación, le manda una expedición el gobernador Velázquez para arrestar a Cortés y llevárselo preso a Cuba. En esta expedición de Pánfilo de Narváez viene un negro infectado de viruela. Este negro infectado de viruela crea una peste, una epidemia espantosa en el Valle de México, de tal manera que se muere el 90% de la población. Entonces, claro, así se explica. No nos ganaron la guerra por superioridad militar, porque por más que hubieran podido tener una ballesta, bueno, la ballesta era insignificante si un español casi contra 1,000 caballeros águila, pues evidentemente nunca iban a poder ganarnos. Nos ganan por la peste. Y claro, así es como logran la conquista de México, igual que logran la conquista de Perú con Francisco Pizarro, también a través de una epidemia espantosa. Así nos los explicamos. Yo el otro día estaba hablando con Justino Compeán, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y le dije, oye, ¿por qué no me dejas hablar con los seleccionados mexicanos de fútbol para explicarles lo que en realidad sucedió y no salgamos acomplejados cuando jugamos con España? Y verás nada más, si yo les cuento la verdadera historia de la conquista de México, van a salir al pasto, bueno, no a pegar al balón, sino a pegar a las espinillas a los españoles, con muy buen éxito.
Pero déjame hablar con ellos, déjame explicarles, por ejemplo, déjame explicarles que también es muy importante porque nosotros los mexicanos tenemos que quitarnos de encima complejos que además, si ustedes dijeran, están fundados, pero son complejos infundados. ¿Por qué nos dijeron en la escuela que nos habían ganado 250 españoles la guerra? Bueno, si no, nos ganaron la guerra por la peste, por la epidemia, por la pandemia que crearon los españoles, pero no por la superioridad militar. Ahí ven ustedes, por ejemplo, las crónicas de la conquista, lo cuenta Bernal del Castillo, cuando Moctezuma Xocoyotzin está en las faldas, en la orilla del lago de Texcoco junto con Cortés, haciendo un concurso para ver quién mataba más patos. ¿Qué sucedió? Que Cortés disparaba con la ballesta y Moctezuma Xocoyotzin disparaba con el arco. Quien mató muchos más patos con el arco fue Moctezuma y no Cortés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la superioridad militar era falsa, absolutamente falsa. Y más aún cuando eran 1000 por 1. Y además, caníbales, nos los teníamos que haber comido. Siempre acuerden ustedes cómo a Moctezuma le daban siempre el muslo más robusto de cualquiera de los prisioneros que habían tomado durante las guerras floridas, porque los aztecas eran caníbales. Era la gran oportunidad de habernos comido 290, era nada más 6 millones de personas en Mesoamérica contra 250 españoles, pues por supuesto no nos servían pero ni para el postre. Y sin embargo, claro, acuerden ustedes cómo el propio Cuitláhuac muere de viruela y claro, pues ¿por qué no? Junto con el 90% de la población. Entonces, pero más mentiras. Por ejemplo, nos dijeron otra mentira tremenda que fue la guerra en contra de los Estados Unidos, que también nos acompleja la conquista, nos acompleja la historia de México cuando dicen que los norteamericanos nos quitaron la mitad del territorio nacional. Eran 7,500 soldados norteamericanos los que llegaron a México y éramos prácticamente 8 millones de personas en todo el país. ¿Cómo es posible que 7,500 le hayan podido ganar a 8 millones? Bueno, pero ahí están las explicaciones. Por ejemplo, una de las dos explicaciones, que son las que deberíamos de conocer, es cómo Antonio López de Santana, un mexicano indeseable, que tenía un acuerdo secreto con el presidente de los Estados Unidos, que era el presidente Polk. Él manda a Alejandro Atocha a negociar con Polk para decirle que Santana se comprometía a perder la guerra en 90 días a cambio de $30 millones. Está en el diario del presidente Polk, él lo cuenta. Entonces, claro, lo que le interesaba a Santana era perder la guerra para cobrar los $30 millones. Pero no solamente esto, ustedes pueden preguntarse cómo Puebla, por ejemplo, se rindió sin disparar un solo tiro. Bueno, aquí viene otra explicación que es importante. La Iglesia Católica, con el ánimo de que no se tocaran su patrimonio y que se fueran lo más rápido posible los soldados protestantes norteamericanos, llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y con el ejército gringo, donde se establecía, artículo número 1, el ejército de los Estados Unidos se compromete a respetar el patrimonio de la Iglesia Católica y la liturgia católica siempre y cuando el clero católico mexicano excomulgue a todos aquellos mexicanos que atenten en contra de la vida de un soldado norteamericano, de tal manera que los excomulgados pasen la eternidad en el infierno. Por eso Puebla se rinde sin disparar un solo tiro, porque se pensaba que no quería caer nadie en la excomunión, porque la excomunión implicaba pasar toda la eternidad en el infierno. Y así esta alianza de Santana con el ejército yanqui y esta alianza de la iglesia con otra vez con el ejército yanqui produjo esta debacle. Pero no fue la superioridad militar, fueron las traiciones que vivimos y que aviesamente organizó Santana y aviesamente organizó la Iglesia Católica. Quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo de la Iglesia Católica no estoy cuestionando de ninguna manera los dogmas ni las creencias espirituales de nadie, porque soy muy respetuoso de de la religión de cada quien.
Pero aquí no estoy hablando de religión, aquí estoy hablando de un comportamiento militar, de un comportamiento político, de un financiamiento como fue la guerra de reforma que la Iglesia Católica logra financiar con las limonas pagadas por el pueblo de México para que nos matáramos entre todos los mexicanos. Esto no tiene nada que ver con los dogmas ni con las creencias espirituales de nadie, sino que estamos hablando de una institución perversa y malévola que ha sido la peor enemiga de la historia. Yo ya llevo como 17 excomuniones, por eso me atrevo a decirles todo esto, más las que me faltan, y creo que me faltan todavía bastantes, ¿no? Pero claro, en la iglesia no me quieren porque digo todas estas cosas y sobre todo las digo con fundamento. Porque bueno, ¿de dónde salió el dinero para financiar la guerra de reforma? La Iglesia Católica era propietaria en 1830, del 52% de la propiedad inmobiliaria de México, que llegaba pues hasta la frontera con Guatemala, hasta San Francisco. La iglesia era propietaria del 52%. Además tenían cárceles privadas, cárceles secretas, fuero militar, tenían bancos que se llamaban bancos de capellanías y obras pías. Los intereses que cobraba la iglesia, que era la única institución financiera de México, se llamaban intereses piadosos, y sobre todo tenían lo que se llamó los sótanos de la Santa Inquisición, que duró 300 años. Si queremos entender por qué los mexicanos somos como somos, es imperativo que leamos lo que pasó durante 300 años de Inquisición en este país. 300 años en donde desquiciaron la mentalidad triunfadora azteca. Hagan ustedes de cuenta que a un niño de 8 años sus padres le quemaran todas las noches las plantas de los pies con una plancha incandescente. ¿Cómo va a ser ese niño cuando tenga 40 años de edad? Tomen en cuenta que los mexicanos cambiamos la piedra de los sacrificios, la cambiamos por la pira de la Inquisición. Yo no sé qué preferirían ustedes, si la piedra de los sacrificios o la pira de la Inquisición, pero esa es nuestra historia. Ahí están todos los traumatismos que tenemos, que no los han explicado y que creo que es muy importante que lo expliquen. La semana pasada regresé de Alemania y estuve en una serie de mesas redondas y platicando con varios maestros alemanes, y me estaban diciendo ellos, para que se den ustedes una idea, con los niños de segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, les pasan videos del Holocausto, donde ven ustedes cómo viene un tractor empujando 100 cadáveres que caen en una fosa y luego lo tapan con cal y luego le ponen tierra y luego viene otro tractor por otro lado con otros tantos cadáveres. Vemos las montañas de lingotes de oro, de todos los dientes que les extrajeron a los judíos. Vemos toneladas de pelo de mujer con lo que hacían una serie de tejidos, en fin. Y los niños no quieren ver eso, los niños no quieren ver la sala de gases, ni quieren ver los hornos crematorios. Entonces le dicen, esto es lo que hicieron nuestros abuelos, esto tienes que verlo o no vas a pasar de año, porque no queremos que jamás se vuelva a repetir lo que pasó en la Alemania de Hitler. Entonces esto es lo que yo llamo una purga nacional. ¿Por qué los mexicanos no hemos empezado a reescribir nuestra historia de tal manera que hagamos esta purga que es tan saludable? Porque simplemente con que digamos la verdad de lo que pasó, porque nos dicen, es que claro, la historia la escriben los vencedores. Sí, nada más que los vencedores los largamos de aquí en 1828. El último fue con el gobierno de Guerrero. Y de 1828 para acá no hemos podido escribir una historia que no sea lo oficial, que le convenga a una facción política o a una facción religiosa o a la otra. Yo creo que es importantísimo que empecemos a reescribir nuestra historia, porque somos lo que recordamos, como decíamos desde el principio, pero si lo que recordamos es poco o lo que recordamos está mal recordado porque no fue cierto, pues entonces siguen los complejos y entonces al seguir los complejos nunca vamos a poder evolucionar. Por eso yo sí invito a una purga, yo invito a que entre todos nosotros escribamos, nos reunamos, hagamos alianzas para tratar de empezar a escribir la verdadera historia de México, porque cuando la conozcamos nos vamos a sentir muy orgullosos. Yo creo que esto es algo de lo que nos falta a los mexicanos, esta sensación de orgullo, de satisfacción, porque ¿cómo se mide el orgullo hacia la patria? Pues hay gente que dice, solamente lo mido en función de lo que la patria me haya podido dar, y si la patria no me ha podido dar nada, adiós patriotismo.
yo creo que es un concepto que habría que ratificar, que modificar para sentirnos amantes de lo mexicano. Y claro, hay muchos motivos para sentirnos orgullosos. Cuando viene aquí un extranjero a nuestro país, pues ¿qué es lo que le enseñamos? Lo primero que le enseñamos pues es el tequila, ¿no? Le enseñamos las tostadas, le enseñamos el filete a la veracruzana, le enseñamos los tamales, le enseñamos... ¿Y esto qué? ¿Esto lo inventamos nosotros? No, esto lo inventaron los autores del México profundo de hace 300, 400 años. Entonces yo creo que esto es lo que nos da orgullo, como nos da orgullo llevarlos a las pirámides, que tampoco las hicimos nosotros. Eso sí, ignoramos a los indígenas, que son los grandes constructores del siglo del México de nuestros días, y creo que es muy importante empezar a unir todas nuestras partes y a tener un momento de reconciliación nacional. Porque vean ustedes, por ejemplo, que son las grandes paradojas. ¿Qué sucede con cada mexicano que se va al extranjero? Se lo arrebatan en Estados Unidos. En Estados Unidos, si es un campesino de escasos recursos que logró cruzar la frontera y escapar a la migra, a donde llega a trabajar es puntual, es responsable, es productivo, es eficaz. Bueno, y no lo dejan regresar. Pero ¿qué sucede también con los que están en la punta de la pirámide? Aquellos jóvenes que han logrado tener un doctorado o una maestría en cualquier universidad y tienen doctorados en biotecnología o en ingeniería financiera, esas profesiones tan complicadas ahora, tampoco los dejan volver. ¿Qué será entonces lo que pasa? ¿Que estamos mal los mexicanos? Yo creo que la evidencia está clara. Los mexicanos no estamos mal porque a donde vamos somos exitosos. El problema es el sistema que no nos permite evolucionar y que no nos permite crecer. Yo creo que por ello es muy conveniente que nosotros nos metamos en política, porque México es un país demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos, sobre todo los actuales. Entonces, hagamos eso. Yo creo que junto con la educación empecemos a participar en política, porque México no es propiedad de los políticos, México es propiedad de todos nosotros. Y lo que está mal... Por eso es tan importante que hagamos un recuento rápido, digamos, de la historia de la democracia en México. Si ustedes ven, en el periodo azteca no hubo democracia. En el periodo del virreinato tampoco hubo democracia. Ya son 200 años, digamos, del imperio azteca y 300 años de lo que fue la colonia. Son 500 años. En el siglo XIX tampoco hubo democracia, porque ya vimos que el propio Santana regresa 11 veces al poder, tuvimos guerras intestinas, invasiones, intervenciones, hasta que llega Porfirio Díaz, y tampoco hubo obviamente democracia con Porfirio Díaz. En el siglo XIX tampoco, ya son 600 años. En el siglo XX, pues vimos que estalla la revolución, y después viene la diarquía Obregón Calles, el gobierno de Carranza anteriormente, claro, pero después se instala el PRI durante 70 años, donde tampoco hubo democracia. ¿Dónde comienza la democracia en este país? Si no comenzó desde el siglo XIV ni tampoco en el siglo XX. La democracia en México comienza con la llegada del presidente Fox al poder. Perdón por el lapsus. Pero ahí es donde comienza. Si ustedes se ponen a ver, llevamos escasamente 10 años de democracia. Entonces, por eso los políticos abusan, porque saben que los mexicanos no protestamos. Y entonces, hace poco leía yo una expresión de un filósofo francés que sostenía: una sociedad que no protesta es una sociedad enferma. Entonces, nosotros los mexicanos estamos viendo lo que pasó, perdón que también toque este tema, pero es imperativo. Vemos lo que pasó en Coahuila, donde la deuda era de 3,000 millones y ahora es una deuda de 35,000 millones, y nuestros paisanos de Coahuila no toman la calle para protestar, los empresarios no invitan a un paro de labores, nadie protesta. Entonces, claro, es una invitación a la delincuencia. Por todo ello, creo yo que si tuviéramos más conocimiento, si tuviéramos más educación, si tuviéramos más identidad de lo público,
entonces tendríamos muchos mejores resultados. ¿Por qué digo identidad de lo público? Porque tal pareciera que el patrimonio público no fuera nuestro. Los mexicanos somos muy cuidadosos de lo que pasa del zaguán de la casa para adentro, pero lo que pasa del zaguán de la casa para afuera pareciera que ya no nos importa. Así los políticos se pueden robar todos los impuestos, así se pueden acabar las selvas, se pueden destruir los bosques, se pueden contaminar los lagos, como si no fuera nuestro. Tenemos un conflicto muy serio con el patrimonio público, pero no lo tenemos con el patrimonio privado. Ahí sí que no. Entonces, por eso creo yo que la educación, otra vez, es la única herramienta que nos va a poder permitir sobrevivir, digamos, a toda esta realidad patética que tenemos. Creo que llegó el momento en que debemos intervenir todos en política, porque nuestro país está secuestrado. ¿Por quién está secuestrado? Pues el Congreso de la Unión está secuestrado por los partidos políticos. La Secretaría, la educación en México está secuestrada por una verdadera pandilla de líderes sindicales que se han apropiado del futuro de México. Y entonces yo siempre he sostenido que todos nos apellidamos Gordillo, en la misma medida en que permitamos que la señora Gordillo siga siendo la líder de la educación, y la líder de la educación que tiene secuestrado el futuro de nuestros hijos. Todos nosotros estamos... Tenemos que protestar por lo que está sucediendo con la educación. Todos ustedes estudian y además trabajan porque son conscientes de la importancia de la educación, no solamente en sus vidas, sino en las de sus hijos. ¿Y qué hacemos por el otro lado? Permitimos que los maestros se nieguen a evaluarse. ¿Por qué? Porque saben que si los evalúan no van a poder pasar ninguna materia de todas las que supuestamente enseñan. Obviamente no se puede generalizar en este concepto, porque yo conozco maestros de primaria que están muy bien capacitados, son grandes maestros y son además para mí grandes héroes nacionales. Pero yo les diría que la inmensa mayoría no cumple con estos preceptos. Entonces, si estamos viendo que el 82% de los estudiantes del país de secundaria leen una hoja y le dicen, ahora explícame lo que leíste, y no saben decir lo que leyeron, si el 90% de los estudiantes de secundaria no sabe terminar correctamente en su tiempo debido las operaciones aritméticas más elementales, estamos fracasando otra vez como país. ¿Qué futuro nos espera si los estudiantes actuales de secundaria no pueden repetir lo que leyeron o no pueden hacer una operación aritmética elemental? Entonces, creo que el estar aquí con ustedes el día de hoy, ustedes que están conscientes de la importancia de la educación, pues tenemos que empezar a hacer toda una revolución educativa en nuestro país, si estamos convencidos que es la única manera de poder resurgir y de entender. Quien no se educa, no entiende, y quien no entiende es manipulable y forma parte de la borregada. Nosotros no podemos seguir siendo una nación de borregos en donde el PRI o el PAN nos dan la gorrita y nos dan la banderita y nos dan la torta. Ya basta de esto. En la misma medida, ¿quiénes son los que se ponen la gorrita? ¿Quiénes son los que mueven la banderita? ¿Quiénes son los que se comen la torta? Los que fracasaron en la escuela. Ninguno de nosotros nos pondríamos la gorrita. Yo ya estoy viendo que a cualquiera de ustedes les ofrecieran la gorrita, la banderita y la torta, ¿a dónde los iban a mandar? ¿Pero por qué? Porque ustedes están estudiando, porque ustedes están forjándose, porque ustedes se están armando para el futuro, y ya basta de indignidades. Entonces, pero solamente vamos a hacerlo en la misma medida en que estudiemos y que no abandonemos la escuela. Quien abandona la escuela ya abandonó su futuro. Y si son millones que abandonan su futuro,
abandonamos el futuro de nuestro país. Por eso es que da tanto coraje cuando dicen, es que los mexicanos siempre seguiremos siendo empleados de los Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo no? ¿Quién produce la tecnología? ¿Quién produce los celulares? ¿Quién produce las televisiones sofisticadas? Los automóviles. ¿Por qué? Porque invierte en cantidades monstruosas en tecnología. ¿Cuánto invierte México en tecnología? Muy poco. Pero vean ustedes los tecnólogos mexicanos que están en los Estados Unidos. No los dejan regresar ni de chiste y son los que tienen los mejores sueldos, porque los tecnólogos mexicanos que están en los Estados Unidos son de los más cotizados inclusive que los propios yanquis. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un talento bárbaro. El día que los mexicanos nos demos realmente cuenta de nuestras capacidades y de nuestro talento, como ya lo demostramos en otros siglos, en donde el peso de plata mexicano era el equivalente del dólar de nuestros días, cuando realmente aquilatemos toda nuestra fortaleza y todas nuestras capacidades, vean ustedes cómo podemos darle la voltereta al país. Pero si seguimos acomplejados con la noche triste y con la intervención norteamericana, porque nos ganaron los gringos y nos ganaron los españoles, y entonces difícilmente vamos a poder aspirar a sacudirnos este lastre. Entremos a la purga, hagamos una verdadera historia de México, porque ya lo decía muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros la repetimos día con día precisamente por ignorancia y por falta de conocimientos. Entonces, me da mucho gusto esta invitación, me da mucho gusto haber estado con ustedes el día de hoy, me da mucho gusto invitarlos a leer, invitarlos a estudiar, invitarlos a crecer. No se dejen manipular, no se dejen, no lo permitan. La única manera que hay es a través de los libros. Los libros es la herramienta del conocimiento que nos permite liberarnos de todas aquellas personas que nos han engañado, que nos han estafado, que nos han invitado a la resignación. El otro día dije en una conferencia de la que, ¿para qué les digo cómo acabó? Les dije, ¿qué tal si estamos hablando de una revolución o de una reforma del Estado, de una reforma educativa, de una reforma tributaria, de una reforma eléctrica, de una reforma petrolera? ¿Por qué no hacemos también una revolución espiritual? ¿En qué consiste la revolución espiritual? Bueno, nada de que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. No, toda aquella persona que se muera en el que se muera en la miseria, pasará la eternidad en el infierno. Fíjense ustedes nada más. Pues claro. La miseria no puede ser premiada en el más allá. Quien se muera en la miseria se condenará en el infierno. Y verán ustedes nada más la creatividad económica, la creatividad comercial, la creatividad tecnológica que tendríamos, en lugar de resignarnos a que lo que padecimos en este infierno de perros seremos compensados en el más allá. Si cambiamos este criterio conformista y resignado, rápidamente podremos crear una dinámica nacional que nadie se la imagina. Entonces, muchas gracias. Quiero felicitarlos, quiero agradecerle nuevamente a mi querido maestro Guillermo esta invitación. Para mí ha sido muy emocionante estar con ustedes. Y yo no sé si ustedes estuvieran dispuestos, pero a mí me encantaría tener un intercambio y poder hablar con ustedes y tener un intercambio de preguntas y respuestas para que trabemos el día de hoy con todos ustedes una alianza. Yo en este momento me pongo a su disposición para iniciar esta conversación y tratar de acercarme a ustedes y ver si podemos conciliar puntos en común. Muchas gracias por su atención. En este momento, y para culminar esta magna
conferencia y amena charla que nos ofreció Francisco, el maestro Francisco. El gobierno del Estado, por conducto del licenciado José Tomás Carrillo, entrega un obsequio de parte del gobernador del Estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, al conferencista Francisco Martín Moreno. Y un modesto reconocimiento que dice: la Universidad Popular Autónoma de Veracruz otorga el reconocimiento al escritor, historiador y analista político Francisco Martín Moreno por haber impartido la conferencia magistral La Educación Popular Universitaria en México, en Jalapa, Veracruz, 21 de abril de 2012. Firman el rector de nuestra Casa de Estudios, así como los directores de Educación Media, Superior y Posgrado. Un aplauso, por favor. Es así, de esta manera y por razones de agenda del señor Francisco Martín, que damos por culminada esta conferencia. Agradecemos a todos ustedes, comunidad académica de la universidad, su presencia el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esencia y expresión de la cultura.